He decidido hacer estos videos con el fin de subir todas mis monitorías y cosas importantes que tengo de medicina a YouTube. Me parece una excelente herramienta para aprender. Me gustaría que todos puedan aprender, todos los que van a pasar por inmunología puedan aprender cosas importantes y que les quede de una manera sencilla, que esto sea realmente sencillo. Entonces espero que aprendan mucho con este video y bueno, hagámosle de una vez. Entonces, hoy les quiero enseñar hipersensibilidad. Esta es mi foto. Foto ahí sexy. Y este para la bibliografía de hoy lo usé basado en este libro, en la inmunología de Bigman, que me parece un libro sencillo, fácil de leer, que se los recomiendo y que me parece que tiene muchas cosas importantes y no es tan complicado. Entonces de aquí lo saqué y pues de algunos textos que iré nombrando. Listo, entonces lo primero con lo que quiero empezar es explicándoles, bueno, antes que nada, quiero dedicarle este video a todos mis compañeros que vendrán a ver inmunología. em, que espero que este video les sea muy útil, que les sirva mucho y, y bueno, hagámosle de una vez. Entonces, lo primero que les quería enseñar es que hay cuatro tipos de hipersensibilidad. Uno, 2, 3, 4. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Uno, 2 y 3 son mediados por anticuerpos. Ese es el primer dato que se tiene que aprender bien. Y la 4 es mediada por células. ¿Listo? Entonces siempre que hablemos de inmunidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, vamos a hablar de anticuerpos y siempre que hablemos de la 4 vamos a hablar de células. Ya vamos a ver esto específicamente, pero es así, ¿listo? Esto lo tenemos que tener en cuenta. Solo hay cuatro tipos de hipersensibilidad. ¿Listo? Entonces sigamos, vamos a empezar con la hipersensibilidad tipo 1 y vamos a empezar con esta teoría que es la teoría del alergeno. Entonces el alergeno es una partícula muy pequeña, normalmente entre 2 a 60 micrómetros. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, tienen que tenerlo en cuenta. Siempre son partículas pequeñas que tienen una actividad proteasa, es decir, pueden atravesar, viajar por el aire largas distancias y cuando nosotros las aspiramos por la nariz, eh, estas tienen la capacidad de ser aerodinámicas y por ser pequeñas de ser fácilmente absorbidas. Entonces esa es la característica de un alérgeno. Y como les dije, esa característica de ser aerodinámicas. Esas son las tres características importantes de un alérgeno y eso es con lo que quiero empezar. Hipersensibilidad tipo 1, ¿listo? Entonces, cuando otros nos pregunten, nosotros no somos alérgicos a todo el gato, somos alérgicos a alergenos específicos que hay de pronto en su pelo o en sus cosas. Son pequeñas partículas proteicas que acabamos de ver, pequeñitas, que nos sensibilizaron. Ahí está un gato horrendo. ¿Listo? Entonces vamos a mostrarlo así. El alérgeno usualmente entra por la nariz. ¿Por qué? Porque es un espacio sencillo por donde entrar. Entonces entra, y si entra por la nariz, pues va a llegar a todo nuestro epitelio de la mucosa, y esto es lo que va a pasar. Entonces el alérgeno entra, viaja, y una célula dendrítica lo va a agarrar. ¿Sí ven? Esta célula dendrítica va a hacer su proceso de presentación antigénica y se lo va a presentar a las células TH0, pero como es un antígeno extracelular, se lo va a presentar para que se conviertan en TH2. Listo, eso es muy importante, es un antígeno extracelular, como ya vimos. Por eso la respuesta se va por TH2. Entonces, las células TH2 ya saben que hacen que las células B aumenten su cantidad y gracias a la interleuquina 4 y la 13 se conviertan a células plasmáticas. Esas células plasmáticas van a producir estos anticuerpos. ¿De qué tipo son esos anticuerpos? A ver, respondan. Bueno, exactamente, esos anticuerpos son de tipo IgE. Esto es muy importante, IgE. A estos anticuerpos de tipo IgE después viajan por la sangre, los nuevos anticuerpos que se crearon, y ellos se van a pegar a esto que están viendo aquí, que señale que se llama receptor tipo 1 de la fracción constante epsilon. ¿Qué es eso? Ustedes saben que los anticuerpos tienen debajo una fracción constante y dependiendo del tipo de anticuerpo esa fracción constante se llama G, tipo A o tipo epsilon en este caso. Esos IgEs que acabamos de crear contra ese alérgeno
se van a pegar al mastocito. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando a alguien se le ocurra tocar esa vaina, eso es lo que va a pasar. ¡Pin! ¿Listo? ¿Entendido? Esa es la hipersensibilidad tipo 1. Si entendieron eso, vamos a lograrlo todo aquí bien de aquí en adelante. Entonces, repasemos. El alérgeno es tomado por la, muy bien, célula dendrítica. La célula dendrítica le presenta a las, exacto, y ella se convierte en ATH2. Esas TH2 botan interleuquina, muy bien, 4 y 13, para que las células plasmáticas boten IgE. ¿Se acuerdan de la IgE? Qué importante que es. Y esa IgE se pega a los mastocitos. Y esos mastocitos lo que van a hacer es ir y viajar a los tejidos, donde se creó la sensibilización. Como si fue en la nariz, pues van a viajar a la nariz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos expongamos por segunda vez hacia alérgeno, ¿sí ven? Ese alérgeno, con su actividad proteasa y todas sus características, va a ser reconocido. ¿Y qué va a pasar? ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¡Kaboom! Exactamente. No, realmente los mastocitos liberan histamina, ¿listo? Esa histamina se libera en gran cantidad y esa histamina se puede bloquear, ¿listo? Con unos medicamentos que se llaman antihistamínicos que seguramente los deben conocer. La loratadina, la cetiricina, la difenhidramina y bueno, todos esos medicamentos pueden bloquear la histamina y disminuir las respuestas alérgicas, ¿listo? Entonces para eso les voy a poner un caso. Entonces este es el caso 1, muy atentos, ¿listo? Entonces este es un niño de 5 años que estaba jugando con su gato. De pronto presentó un cuadro de broncoconstricción, inflamación y producción de moco con obstrucción de las vías respiratorias. La vía estaba tapada, llena de inflamación, llena una respuesta histaminérgica, ¿listo? Entonces sus padres le dan loratadina, ¿se acuerdan de lo que acabamos de hablar? Un antihistamínico, porque es una respuesta de histamina y el niño mejora. Sin embargo, pasadas unas 5 horas los síntomas vuelven a aparecer, los padres vuelven a darle el mismo medicamento al niño y este no mejora. Este no es un caso de la vida real, es solo para ilustrar el procedimiento fisiológico, pero quiero preguntarles qué pasó, por qué la loratadina no funcionó, si es una respuesta por histamina. Les doy unos segundos para que piensen. ¿Ya yo pensaron? ¿Seguros? Bueno, entonces bloqueamos la histamina al comienzo, pero la obstrucción sigue. La pregunta es ¿por qué? Aquí les doy más tiempo para pensar qué es lo que está pasando. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Bueno, quiero que se aprendan este concepto. Muy importante en la hipersensibilidad tipo 1. A este concepto es el de respuesta de fase tardía. Este concepto es demasiado importante y es que cuando nosotros activamos un mastocito, esta célula libera unas quimioquinas, unas citoquinas que atraen neutrófilos y unas que también atraen eosinófilos, entre otras células. La respuesta TH2 también atrae a otras células. Entonces, es de importante que cuando sucede la hipersensibilidad tipo 1, que se da en 15 a 20 minutos más o menos, eso es muy importante, 15 a 20 minutos se da la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, es puramente histaminérgica. Pero si esa respuesta persiste, esas células TH2 van a empezar a hacer que migren varias células distintas como neutrófilos, eosinófilos, y esta respuesta de fase tardía es la que va a condicionar la enfermedad crónica. ¿Listo? Entonces se van a dar cuenta que el asma, que es lo que tiene este niño, no se trata con loratadina, no se trata con antihistamínicos, sino, esto es lo que les digo, 4 o 6 horas se demora más o menos la respuesta de fase tardía, pero vamos a ver con qué se debe tratar. Entonces, tenemos nuestro alérgeno, llegó a las células que, muy bien, dendríticas, las células dendríticas activan la respuesta TH2, perfecto, las células TH2, gracias a interleuquina 4 y 13, ¿qué hacen? Muy bien, activan las células plasmáticas botan inmunoglobulina E.
La inmunoglobulina E se pega a los receptores de fracción constante de los mastocitos y los mastocitos causan en las 4 a 6 horas una respuesta de fase tardía que es la que condiciona la enfermedad crónica. Nosotros podemos bloquear esa respuesta de fase tardía con corticoides. Por eso cuando vean el asma se trata con corticoides y algo que broncodilate porque a este niño lo que necesitamos es abrirle el bronquio porque está tapado de manera aguda. Entonces el tratamiento crónico del asma es tratar de evitar toda esa inflamación. Por eso usamos corticoides. ¿Listo? Entonces recuerden, hipersensibilidad tipo 1 se da en 15 a 20 minutos, respuesta de fase tardía 4 a 6 horas. En general la respuesta de hipersensibilidad tipo 1 es rápida, es extremadamente rápida. ¿Listo? Entonces el tratamiento del asma, como les dije, corticoides y agonistas beta 2. ¿Cómo podemos evaluar la hipersensibilidad tipo 1? ¿En laboratorio? ¿O qué examen existe? Bueno, aquí les muestro este artículo, se llama el test de Prick. ¿Listo? Entonces en este test lo que hacemos es con una lanceta inocular pequeños antígenos alergenos conocidos como perro, gato, aquí están, todos los que hay. Perro, bueno, ahí pueden ver. Y los inoculamos y en 15 a 20 minutos podemos obtener la respuesta, que es una respuesta de fase tipo 1. Entonces obviamente si el niño lo que le hace daño son pues el gato, entonces los alérgenos del gato y es el que más respuesta genera, pues eso nos orienta hacia qué tratamiento tenemos que hacer. Entonces el test de Prick es una excelente herramienta para hablar la hipersensibilidad de tipo 1. ¿Listo? Aquí está lo que les dije resumido, pero quería hacerles énfasis en esto, lo que dice respuesta de fase tardía, y es que las células TH2 llaman eosinófilos, llaman, bueno, neutrófilos y llaman células de memoria como células B de memoria, y estas células van a botar inmunoglobulina E constantemente. Si las pueden ver acá. Están eliminando inmunoglobulina E constantemente. Y esta es la fisiopatología de la rinitis alérgica y el asma, en que hay unas células B que se quedaron a vivir ahí y esto pues causa liberación constante, una respuesta exacerbada constantemente. ¿Listo? Eh, entonces aquí pueden ver, esta es la respuesta de fase tardía, esta imagen me gusta mucho. Y esto es exactamente lo mismo, respuesta de fase tardía que causa una proliferación de células TH2 que con interleuquina 4 y 13 llaman más células B, con interleuquina 5 llaman eosinófilos, eh, se llaman neutrófilos y se causa una respuesta inflamatoria crónica. ¿Listo? Entonces esa es la forma en cómo una hipersensibilidad de tipo 1 se convierte en una respuesta crónica. ¿Qué enfermedades hay con hipersensibilidad tipo 1? Pues ya las vieron. La principal, la que acabamos de ver, el asma, la rinitis alérgica, el eczema atópico, ¿listo? Eczema o dermatitis atópica, y la urticaria, las urticarias, ¿listo? Son hipersensibilidades tipo 1 que se dan de manera aguda cuando tienes contacto con un alérgeno, pero son enfermedades crónicas. Es decir, que tienen exacerbaciones agudas. ¿A qué me refiero? Son enfermedades con las que vas a vivir toda la vida, que no se curan, pero con la que se dan por oleadas. O sea, hoy martes me dio mi broncoobstrucción y ya. El otro martes me volvió a dar. El otro martes me volvió a dar. Así. Y lo que tratamos es de disminuir la inflamación para controlar la enfermedad. Estas enfermedades no son curables porque son procesos de hipersensibilidad. ¿Listo? No se curan. Hay otra importante que es la anafilaxia. La anafilaxia se define como una reacción de hipersensibilidad multisistémica aguda. Esa cosa suena horrible. Potencialmente fatal. Veamos lentamente el enunciado. Hipersensibilidad, ya vimos tipo. La multisistémica es que involucra todos los sistemas. Hay una vasodilatación sistémica que lo que va a hacer es disminuir el flujo renal, el flujo cerebral, el flujo del corazón y que puede ser potencialmente fatal. Y ocurre, usualmente lo más frecuente es que ocurre en la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, por eso la pongo acá. Este es un artículo muy chévere, que es la nomenclatura de la Organización de Alergia Mundial, y es que ellos nos dicen que nosotros debemos decir, clasificar la anafilaxia en anafilaxia alérgica y anafilaxia
no alérgica. La alérgica es la que es mediada por IgE, IgG o inmunocomplejos, y la no alérgica es la que no tiene que ver con nada de eso. La más frecuente es la que les dije, la que es mediada por inmunoglobulina E, que es la hipersensibilidad tipo 1. ¿Por qué les muestro esto? Para que vean que la anafilaxia no necesariamente sea por IgE, pero pues es lo más frecuente, ¿listo? Entonces, el que se comió los cacahuetes y era em, alérgico, el que se comió, bueno, ustedes tienen ahí ejemplos, que el que era alérgico a las abejas y le picó una abeja y zapete, ¿listo? El caso 2 que les quiero poner es este, muy importante, sobre la hipersensibilidad tipo 1. El tratamiento para la neurosífilis es la penicilina, ¿listo? No existe un segundo esquema en caso de que los pacientes sean alérgicos a ella. Tal vez ahorita sí, pero en este momento, bueno, para el caso no. ¿Listo? ¿Qué hacer? Ahí les dejo ese caso. Está complicado. Es un paciente que solo le podemos poner penicilina y es alérgico. ¿Qué hacemos? ¿Quién se les ocurre? Y esto puede pasar. Y no solo con la penicilina, con otras cosas como el suero antirrábico, como, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, no es tan difícil. Hay algo que tiene que tener importante de la hipersensibilidad tipo 1 y se llama desensibilización. Y es coger pequeñas cantidades del alérgeno e inyectarlo a la persona, pequeñas cantidades durante varios minutos, digamos cada 5 minutos, durante una hora y se va viendo la respuesta. ¿Esto cómo sucede? ¿Esto cómo funciona? Hay una inmunoglobulina que gracias a Dios existe que nosotros tenemos que es la IgG4. Esta inmunoglobulina la van a encontrar mucho asociada a alergias y es su principal función, es esto. Se va a crear IgG4 que lo que va a hacer es agarrar todos esos alérgenos y ya, no hacer nada. Se los robó. Entonces, como se los robó, pues ya la IgE no los va a coger. ¿Sí ven? Así es como funciona. Ese es el proceso de sensibilización. También se activan las células T reguladoras cuando estamos constantemente bombeando alérgeno. Se activan las T reguladoras que lo que hacen es disminuir la respuesta inmunológica a través de la interleuquina 10. Ese es el proceso de sensibilización y es muy usado cuando los pacientes no tienen otra alternativa al tratamiento que deben recibir. Es para que lo tengan en cuenta. Muy importante. Ahí está. Se murió el mastocito. Si quieren saber más de esto, les dejo. Estas son las siglas en inglés. Si quieren buscar SSIT, Allergen Specific Subcutaneous Immunotherapy. Y es la inmunoterapia subcutánea específica con alergenos para ir agregándolos de manera subcutánea y se esté sensibilizando al paciente. Listo. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuál es el principal causante de la hipersensibilidad tipo 1? Muy bien, el mastocito. La IgE, por supuesto, y el mastocito. Bueno, ahora vamos con la hipersensibilidad tipo 2. Esta es sencilla, recuerden. Tipo 2 también es mediada por anticuerpos. La 1, 2 y 3 son mediadas por anticuerpos. Entonces, la tipo 2 tiene que ver con antígenos que hay en la superficie de las membranas. Pero se llama hipersensibilidad porque normalmente estos antígenos son propios del cuerpo. Entonces, aquí les pongo un ejemplo que es el receptor de acetilcolina. Ese receptor es normal en el cuerpo, ¿cierto? En las células neuronales, en las células eh, parasimpáticas, bueno, ustedes saben. Entonces hay una inmunoglobulina, usualmente tipo G, y ataca a esos antígenos como si fueran propios, como si fueran malos. Usualmente, como les digo, es una IgM o una IgG. Esto es un proceso de hipersensibilidad, pues porque esto no es normal. El punto es que después de que se pega el anticuerpo pueden pasar muchas cosas, demasiadas. La célula puede ser neutralizada, la célula puede ser opsonizada por el complemento. Y esta es la que quiero hacer énfasis. Y la que les quiero hacer énfasis es en esta. Una célula NK que vaya por ahí puede unirse, gracias a receptores,
a ese anticuerpo. Y ella va a sacar su metralleta y le va a abrir una cantidad de huecos a esa célula, es decir, la va a matar. A ese proceso se le denomina CCDA, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Para verlo así de fácil es la mafia. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos es pura mafia. Cuando unos anticuerpos se le pegan a una célula, ¡tin!, la cogen a bala. ¿Listo? Es así de sencillo. Entonces, cuando un anticuerpo se pega a una célula puede morir por varios procesos, pero en general, porque la neutraliza, entonces ya no puede hacer sus funciones, digamos, porque la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo la mata, o porque viene el complemento y la opsoniza. ¿Listo? Hay un ejemplo grande de hipersensibilidad tipo 2 que es el mimetismo molecular. Aquí les muestro una bacteria que se llama Campylobacter, por la que se crean anticuerpos, y estos anticuerpos después van y atacan a la mielina y entonces se produce el Guillain-Barré. Ese es un ejemplo de mimetismo molecular. Ustedes saben cuando se pega un anticuerpo, ¿qué pasa? Por supuesto. ¿Listo? Otro ejemplo de hipersensibilidad tipo 2 es la fiebre reumática, en donde hacia el estreptococo piógenes se crean anticuerpos que son medibles, y estos anticuerpos van y atacan las células miocárdicas. ¿Listo? Entonces, ejemplos de hipersensibilidad tipo 2, enfermedades autoinmunes, la enfermedad de Graves, que se las dejo de tarea, la miastenia gravis y la fiebre reumática, que ya se las nombré. Y una importantísima, la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Listo? Después haré un video para explicárselas, pero pues seguramente la habrán revisado. ¿Listo? Este caso 3 se los dejo de tarea, tiene que ver con hipersensibilidad tipo 2. El paciente recibió una transfusión de suero, a las horas de recibir la transfusión presentó fatiga, disminución en la frecuencia respiratoria y entró en falla cardíaca. Bueno, tenía todos los signos de falla cardíaca. Diagnóstico, prueba de laboratorio y mecanismo fisiopatológico. Esa es la tareota. A los vagos les pongo aquí la solución al revés, pues para que tengan que voltear la pantalla del computador. ¿Listo? Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuál es el principal causante de la hipersensibilidad tipo 2? Pues claro, anticuerpos, anticosas de mi cuerpo. Y, en dados casos, la mafia o la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Listo? La hipersensibilidad tipo 3 es mucho más sencilla y tiene que ver con esta cosa gigante que se llama inmunocomplejo. ¿Listo? Entonces, los inmunocomplejos tienen una característica, es que cuando se acumulan, cuando se aumenta su cantidad en sangre, suelen acumularse y suelen acumularse en la microcirculación. Entonces aquí están varios inmunocomplejos acumulándose, y es que los inmunocomplejos son normales en el cuerpo. Digamos que ustedes los infecta el virus de la hepatitis B, se van a crear inmunocomplejos, anticuerpos contra pedacitos del antígeno de superficie de la hepatitis B. Pero lo que no puede pasar es que se creen muchos y no se puedan eliminar. Ahí es donde se produce la hipersensibilidad tipo 3. Entonces, recuerden que los inmunocomplejos activan el complemento aumenta la migración de neutrófilos, de una cantidad de células, de más complejo, y bueno, se crea una respuesta inmunológica en el sitio que termina siendo dañina. Entonces, ¿qué hace que se acumulen todos esos inmunocomplejos? ¿Por qué rayos se acumulan? La principal causa de complejos en exceso es que falle el proceso que los elimina, digamos el complemento. ¿Listo? Su ausencia causa depósito. Un ejemplo es el lupus eritematoso sistémico por ausencia de C3. Cuando falta el C3, estos anticomplejos se acumulan, y en donde se acumulan en el riñón. Otro ejemplo es el isotipo. Obviamente si se forma mucha IgM es muy difícil de eliminar. ¿Listo? Aquí un ejemplo es la macroglobulinemia de Waldenström. Entonces, ¿qué enfermedad hay con hipersensibilidad tipo 3? La enfermedad del suero, importantísima. La enfermedad del suero se producía antes cuando se administraban sueros, aunque todavía es sueros antirrábicos, sueros
antidifteria, creo que sí, sí. Y esos sueros eran muy inmunógenos, ¿listo? Y terminaban produciendo reacciones de hipersensibilidad tipo 3 con gran acumulación de anticuerpos. El lupus eritematoso sistémico, ya lo nombramos, la artritis reumatoidea, ¿listo? Esos son ejemplos de enfermedades con hipersensibilidad tipo 3. Y la hipersensibilidad tipo 4, en esta de pronto me alargué un poquito porque es bien interesante. Tiene que ver con que la célula dendrítica le presenta a las TH1. Lo importante es que la hipersensibilidad tipo 4 se le llama retrasada, porque se suele producir en 48 a 72 horas. ¿Se acuerdan que la tipo 1 se producía en 15 a 20 minutos? Esta se demora 48 a 72 horas. ¿Listo? Por eso se le llama, como les dije, retrasada. El mejor ejemplo para entender la hipersensibilidad tipo 4 es la prueba de tuberculina. ¿Listo? Este es el bacilo de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo que en su superficie tiene muchos ácidos micólicos. ¿Listo? Y normalmente, cuando uno se expone a este bacilo, el macrófago alveolar, ¿se acuerdan del macrófago alveolar? Trata con sus receptores de leer ese ácido micólico. Y él lo que hace es es fagocitar el patógeno, pues es un patógeno intracelular, y presentárselo. Oh, aquí qué pasó, se borró a las células TH0 para que se conviertan a TH1. Entonces aquí está presentándoselos para que se conviertan a TH1 y apareció. ¿Listo? La interleuquina 12 lo que causa es una gran expansión clonal de las células TH1. ¿Listo? Entonces, esas células TH1 lo que hacen es botar interferón gamma para aumentar la cantidad de macrófagos y aumentan tanto los macrófagos que ellos pueden empezar a crear especies reactivas de nitrógeno y tratar de contener el patógeno, en este caso Mycobacterium tuberculosis. ¿Listo? Aquí está la expansión clonal de TH1 y estas células TH1 cuando proliferan en el ganglio linfático, porque este macrófago migró hasta el ganglio linfático, se le denomina complejo de Ghon. Ahí está, característico de la tuberculosis. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien tiene su Mycobacterium tuberculosis escondido por allá, se crean muchas células TH1. Esas células TH1 hacen algo que se llama recirculación de linfocitos. Y es que ellas salen a la sangre y viajan por todo el cuerpo buscando ese Mycobacterium tuberculosis. Viajan a la microcirculación, viajan a todos lados. Incluso se pueden quedar a vivir ahí. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos la prueba de tuberculina, ahí están nuestras células TH1 viviendo, lo que hacemos es inyectar un poco de antígeno de Mycobacterium tuberculosis, ¿listo? De manera intradérmica. Y lo que tratamos de ver es cuánta induración se forma en 48 a 72 horas. Entonces, a ti te hacen la prueba hoy, toca ver la respuesta en 48 a 72 horas porque es una hipersensibilidad retrasada. Entonces, la hipersensibilidad retrasada se da contra antígenos intracelulares y se demora de 48 a 72 horas. Listo, ahí está. Y lo que se mide no es lo rojito, sino la induración. ¿Listo? Es la parte que está elevada y eso se mide. Entonces, depende en la población general. Si es mayor a 10 milímetros, significa que hubo una gran respuesta a TH1. Toca dar tratamiento profiláctico contra Mycobacterium tuberculosis. ¿Listo? Y si está mayor a 15 milímetros en nosotros los de la salud, pues se da tratamiento. ¿Listo? Ya saben, entre más respuesta, pues mayor. ¿Listo? Entonces aquí está el ejemplo, volvemos a repasar, entra Mycobacterium tuberculosis, activa las células TH, perdón, a los macrófagos activan las células TH1 gracias a la interleuquina 12. Las células TH1 que hacen, botan interferón gamma que aumenta la cantidad de macrófagos. Ellos se multiplican y van y atacan a Mycobacterium. ¿Por qué se llama hipersensibilidad? Y esto tiene que ver con que ellos forman algo que se llama el granuloma.
El granuloma es una unión de células epitelioides, esa es la definición de granuloma, unión de células epitelioides. Y es que todos esos macrófagos empiezan a unirse, a unirse, a unirse y empiezan a formar unas células grandes con hartos núcleos y tantas se unen que forman eso que llamamos granuloma. Y en el centro se forma una necrosis tipo caseoso. ¿Listo? Eso se le denomina un granuloma. Y esos granulomas, si son muchos, ¿ustedes creen que es bueno o es malo? Pues realmente no es muy bueno, porque una manada de granulomas en un pulmón o en un hígado o donde vaya esto no es tan bueno. ¿Listo? Y también esta es la respuesta TH1, estas células TH1 migran a los tejidos y producen la respuesta de hipersensibilidad que es visible. ¿Listo? ¿Qué reacciones hay con hipersensibilidad tipo 4? El test de tuberculina, que ya lo vimos, la sarcoidosis, las dermatitis de contacto, entonces estas señoras que se ponen aretes de níquel o esas cosas que terminan produciendo reacciones crónicas a sus aretes o a eso. Entonces ahí está. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias, espero hayan aprendido. Y cualquier pregunta, aquí abajo, denle like al video, compártanlo. No sé. Gracias.